Un saludo para todos los televidentes, bienvenidos a un nuevo programa de Al Derecho. Este espacio que el canal comunitario Sonsón TV brinda para que los televidentes, al igualmente que los oyentes de la emisora Radio Sonsón en los 1490 de la M, les demos una especie de guía en cuanto a los temas jurídicos. Para el día de hoy hemos invitado al abogado Julián Cardona, bienvenido al Derecho. Muchas gracias, Dairo, ¿cómo está? Muy bien. Y precisamente lo he invitado porque usted es como un especialista en este tema y es en el cual las personas que ya hicimos pues el rito católico de casarnos, y al igual que pues implica también lo civil, llega la hora de la separación, ¿cierto? Que eso implica muchas cosas, además digamos que de lo moral y de lo ético, implica otras cosas civiles. Entonces hemos invitado a Julián para que nos hable y nos especifique un poco sobre este tema. ¿Qué tal si comenzamos, Julián, por cómo define el derecho civil el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio en palabras jurídicas? Listo, Dairo. Entonces, el matrimonio, según el derecho civil, es un contrato, ¿cierto? El matrimonio es un contrato en el que dos partes capaces deciden unir sus vidas y sus patrimonios para iniciar, digamos, una vida conyugal, una vida común, compartir lecho, techo, mesa y realizar, digamos, actos comunes que tiendan a crecer una sociedad en común o a generar un vínculo que crezca y que fortalezca la familia como tal. O sea, es la construcción de la familia entre dos personas capaces y con algunos efectos civiles, en este caso pues serían efectos también de tipo patrimonial. Pues ahora que vamos a hablar de lo que tiene que ver con la liquidación o la disolución, también tiene unos efectos pues de tipo patrimonial que digamos se vienen a vislumbrar en el momento de la liquidación o de la disolución de la misma sociedad. Julián, ahorita hablábamos que de pronto el rito católico tiene unas implicaciones para yo poderme casar, ¿cierto? Como que la iglesia me exige estos elementos. Para yo poderlo hacer por lo civil, para estar legalmente casado, ¿debo cumplir algunos requisitos o no? Simplemente digamos que con esa unión, con esa decisión de los dos de casarnos, ya simplemente con eso es legal el matrimonio. Correcto, bueno, entonces para empezar el matrimonio puede ser religioso o puede ser civil, ¿cierto? Sí. Pero el matrimonio religioso, con las religiones que están aprobadas por el concordato, que es un acuerdo que hay entre la iglesia pues, y el Estado, hay unas religiones que generan vínculos civiles o generan efectos civiles al momento de casarse por la iglesia. Entonces, pues cada iglesia tiene, digamos, sus requisitos propios para establecer quiénes son capaces o no frente a la iglesia para casarse. Pues dentro de los requisitos es que las personas, el requisito general es que las dos personas pues digamos voluntariamente decidan hacerlo, ¿cierto? Que sean personas confirmadas, digamos en la parte, hablando de la parte católica, ¿cierto? Y que tengan, que sean mayores de 14 años. Eso es lo que exige la iglesia. Cuando la persona es menor de edad, pero es mayor de 14 años, también necesita pues autorización de sus padres. ¿Qué pasa? Cuando se realiza un matrimonio católico, este matrimonio inmediatamente cobra efectos civiles, por lo que explicaba ahorita el concordato. Pero también pues el matrimonio puede ser simplemente por la vía civil, ante un notario o ante un juez o ante un pastor o un padre que sea de una religión aprobada por el concordato. Específicamente para el municipio de Sonsón, que la mayoría somos católicos, exclusivamente para acá la religión católica implica ya por lo civil, o existen otras en el municipio de Sonsón, por ejemplo, o simplemente la católica. O sea, hay varias religiones que están aprobadas por el concordato, pues acá en el municipio se podría decir que la mayoría cobran efectos civiles, o sea, cobra efectos civiles en matrimonio religioso. Pero entonces, hablando pues en términos generales, al momento pues de usted casarse por la iglesia, inmediatamente ese matrimonio cobra efectos civiles que al momento de disolver y liquidar esa sociedad, pues hay que cesar esos efectos civiles. Ya vamos pues digamos al punto de la disolución. Cuando hay un matrimonio católico, el divorcio sería la cesación de efectos civiles de matrimonio religioso, ¿cierto? Pero cuando hay un matrimonio solamente por lo civil, estaríamos hablando simplemente de divorcio. Y cuando la pareja decide no hacer el rito católico, sino simplemente por lo civil, por diferentes pues, aspectos religiosos, de creencias, ¿qué tiene que hacer en este caso? ¿O qué requisitos debería cumplir?
Pues básicamente, Dairo, son los mismos requisitos, son dos personas plenamente capaces ante la ley que van a celebrar un contrato, ¿cierto? Sí. Y pues se acercarían ante un notario o ante un juez para que ellos ya valoren que cumplen con requisitos adicionales, digamos que sean solteros, que no tengan otra sociedad conyugal vigente, pero son ya requisitos de tipo puramente jurídico, pues ya ahí la religión no entraría pues como a mediar, sino que simplemente por la vía civil sería que las personas tengan capacidad jurídica para hacerlo. Bueno, y ya digamos que hay dos tipos, pues el religioso y el civil, pero también hay otro tipo de unión, que es la unión marital de hecho, si no estoy mal, Julián, y es que dos personas sin hacer el rito civil ni el católico deciden ir a convivir juntas, ¿cierto? Que también tiene unas implicaciones legales. Correcto, Dairo, sí, la unión marital de hecho es también la unión de dos personas plenamente capaces, ¿cierto? Deciden unirse sin necesidad de ir a un notario, un juez, sino que simplemente lo que llamamos... Se rejuntaron, pues, como decimos. Se rejuntaron, empezaron a compartir techo, lecho y mesa y compartieron por más de 2 años. Ese es el primer requisito, de que esas dos personas que están conviviendo lleven más de 2 años juntos, ¿cierto? Ahí nace una sociedad patrimonial de hecho, ¿cierto? Por una unión marital de hecho. ¿Por qué de hecho? Porque no es de derecho, ¿cierto? No fueron ante un juez, no fueron ante un notario, sino que de hecho ellos decidieron unir sus vidas y sus patrimonios y empiezan a conformar una sociedad, que eso al final va a tener las mismas implicaciones jurídicas que si se hubieran casado pues legalmente. Entonces, la única diferencia pues de esta sociedad es que para que luego se puedan hacer valer sus efectos, debe ser declarada la sociedad por un juez o que ellos mismos voluntariamente pues declaren ante un notario pues que tienen esta sociedad, ¿cierto? Pero digamos que en la sociedad patrimonial de hecho, cuando dos personas deciden rejuntarse, como estábamos hablando, después de que lleven 2 años, pues ya está conformada la sociedad, el derecho pues les genera prácticamente los mismos efectos que el matrimonio, y si después de estos 2 años ellos deciden separarse, tienen 1 año adicional después de la separación o de la muerte de uno de los dos para ir ante un juez a que declare que existió esa sociedad patrimonial, esa unión marital de hecho y que liquide la sociedad patrimonial de hecho. Entonces solo hay 1 año de prescripción a partir de la separación de esos dos compañeros. Ah, tiene prescripción, pero exclusivamente la unión marital. El civil, el católico no tiene prescripción. La disolución del matrimonio no tiene caducidad, ¿cierto? Después de las dos personas separarse, digamos, después de que las dos personas decidan pues, disolver la sociedad patrimonial, la sociedad conyugal, que en este caso sería pues, cuando ya son las personas legalmente casadas, no tendría pues, una prescripción para generar esa disolución, porque igual ellos ya tienen ante el registro civil su anotación de que son casados, entonces eso no va a variar hasta que un juez o un notario pues, vuelva a ordenar o a inscribir la anotación de que ya se separaron, de que ya disolvieron y liquidaron esa sociedad. Pero como en la sociedad patrimonial de hecho, en la unión marital, no hay ninguna inscripción por ningún lado, entonces esa inscripción hay que hacerla durante el año siguiente después de la separación. Esa inscripción hay que hacerla, la tiene que ordenar un juez mediante la declaración de la unión marital de hecho y la posterior disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Si pasó 1 año después de la separación, ya no hay nada que hacer. Ya no se puede hacer nada. O sea que hay que hacer las cosas a tiempo. Bueno, y ya cuando vamos a entrar en la parte del divorcio, pero usted ahorita hablaba de la liquidación, creo que usted hacía entender que son dos cosas diferentes. No es lo mismo divorciarse que liquidar la sociedad conyugal, ¿cierto? Entonces nos hace primero esa aclaración entre qué es el divorcio y qué es la liquidación. Correcto, Dairo. Sí, entre las personas existe una confusión muy grande y ha existido, pues tienden a confundir el divorcio y la liquidación de la sociedad conyugal, ¿cierto? Son dos cosas totalmente distintas. El divorcio es la disolución de la sociedad conyugal, o en el caso de que haya existido un matrimonio religioso, entonces es la cesación de los efectos civiles de ese matrimonio religioso. Estamos hablando de divorcio, cesación de efectos civiles y disolución de sociedad conyugal. Básicamente es lo mismo, es disolver esa sociedad conyugal, ¿cierto? Pero la liquidación de la sociedad conyugal es lo que comúnmente conocemos como la separación de bienes, ¿cierto? Entonces mucha gente cuando decide terminar con la sociedad conyugal, van donde el abogado, van donde el profesional a que les haga el divorcio, ¿cierto? A que les tramite el divorcio, y ya cuando él les entrega el divorcio ellos pensarían de que ya no hay ningún vínculo civil ni patrimonial entre la pareja, ¿cierto?
pero resulta que no han hecho la liquidación de la sociedad conyugal. Entonces, si dejan esa liquidación de la sociedad conyugal pendiente, todos los bienes que consigan en adelante, inclusive si ya están divorciados, siguen ingresando a esa sociedad conyugal. Entonces, es muy delicado ese aspecto. Nosotros podemos liquidar la sociedad conyugal sin divorciarnos y divorciarnos sin liquidar la sociedad conyugal. Incluso hay personas que liquidan y siguen casadas, pues solamente con fines patrimoniales liquidan su sociedad conyugal, pero siguen casadas. Y hay personas que ya se divorciaron, disolvieron la sociedad conyugal, pero no han liquidado, entonces siguen consiguiendo bienes para la sociedad y no se han dado cuenta. Entonces eso es algo pues muy importante que las personas deben tener en cuenta al momento de disolver y liquidar la sociedad conyugal, que le realicen los dos trámites, disolver y liquidar, o que pues hagan el trámite que quieran hacer, pero en general, cuando alguien se quiere divorciar, en general lo que quiere es también separar sus bienes, ¿cierto? Liquidar la sociedad conyugal es muy importante, incluso cuando se va a un juzgado a disolver y a liquidar la sociedad conyugal, pues uno de los procesos que es la disolución es un proceso declarativo y el otro es un proceso liquidatorio. Entonces desde ahí se denota de que son dos procesos totalmente independientes. Suena un poco complicado el divorcio, ¿cierto? Es mejor no divorciarse. Bueno, Julián, ¿y qué tal si hablamos de los bienes que entran a ser parte de esa liquidación? Por ejemplo, yo me voy a casar dentro de 8 días, pero yo tengo antes del matrimonio una casa, tengo un terreno por allí, un carro, etcétera, tengo diferentes bienes. ¿Esos bienes a partir del matrimonio entran a ser parte de la liquidación, o eso, como yo lo adquirí antes del matrimonio, no viene a ser parte de esa liquidación? ¿Qué viene a ser parte de la liquidación dentro del divorcio? Más bien, ¿qué bienes entran a ser parte de la sociedad? ¿Cierto? Los bienes que entran a ser parte de la sociedad a partir de que se declare esa sociedad conyugal, o sea, a partir de que yo me caso, ¿cierto? O sea, si yo me caso hoy, lo que yo conseguí hasta ayer, se diría pues que en términos generales no ingresaría a la sociedad conyugal, pero la realidad es que no entran a la sociedad conyugal, son los bienes inmuebles, es decir, las propiedades, o sea, los predios, lotes, casas, que yo tenga antes de unir la sociedad, de declarar la sociedad conyugal, de declararla, no de casarme, ¿cierto? Antes de yo casarme, los bienes inmuebles que yo tenga hasta antes de casarme no entran a la sociedad conyugal. Tampoco los bienes que después de casarme incluso ingresen por herencia, donaciones. Esos bienes que son por herencia y donaciones tampoco ingresan a la sociedad conyugal. Pero los bienes muebles sí entran a la sociedad conyugal. Entonces, usted ahorita me hablaba que los carros, las casas, ¿cierto? Entonces, tenemos que los carros son bienes muebles, ¿cierto? Tenemos que, digamos, todos los electrodomésticos y enseres que yo tengo son bienes muebles. Esos ingresan a la sociedad conyugal, así yo los haya conseguido antes. Pero los bienes inmuebles no entran a la sociedad conyugal, es decir, las propiedades, ¿cierto? Luego de que se configura el matrimonio, los bienes, o sea, todos los bienes que se consigan de ahí en adelante entran a la sociedad conyugal, los que consiga yo como los que consiga mi pareja, todos entran a la sociedad conyugal, pero hay unas excepciones, las que yo le estaba contando ahorita, lo que se consiga por herencia o por donaciones no entran a la sociedad conyugal. Es decir, que si yo estoy casado y, pues digamos, un tío o una tía decidió regalarme una casa, pero por donación, a título de donación, no entra a la sociedad conyugal. O si por herencia yo recibo una propiedad, tampoco ingresaría a la sociedad conyugal. En ese punto es muy importante resaltar también algo, pues las personas en general saben que esos bienes por herencia no entran a la sociedad conyugal, pero resulta que si a mí me ingresó una propiedad por herencia, ¿cierto? Yo ya digo, bueno, esto no entró a la sociedad conyugal, pero yo vendo esa casa y con el dinero, producto de esa casa, yo compro otra propiedad, esa propiedad entra a la sociedad conyugal porque ya no es o sea, así haya sido comprada con el producto de la herencia, ¿cierto? Yo no subrogué ese dinero a la propiedad que estoy comprando nuevamente. Entonces, hay una posibilidad de que esa nueva propiedad no entre, de que yo cuando vaya a registrar, cuando vaya a escriturar la nueva propiedad, diga que estoy subrogando el dinero de una herencia a la compra de esta casa. Pero si no lo hacen, ingresa a la sociedad conyugal. Mejor dicho, Julián, un matrimonio es prácticamente un contrato que se establece entre dos personas, donde todo lo que, en cuanto a los bienes, desde el matrimonio, todo es de los dos, mitad y mitad, ¿cierto? Correcto. Bueno, Julián, le invito a que hagamos una pausa y conozcamos el ABC de la Constitución, donde también el abogado Luis Alberto Grisales nos va a explicar un poco sobre la Constitución de 1991. Pero ya regresamos acá con este importante tema, el divorcio y la disolución de la sociedad conyugal.
Hoy vamos a hablar del primer artículo constitucional. La Constitución de 1991 trajo como novedades muchas cosas que en la anterior Constitución de 1886 no existían. Otras cambiaron sustancialmente y una de ellas es el primer artículo. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Este primer artículo nos dice que somos un Estado social de derecho. ¿Qué quiere decir esto? El Estado social de derecho tiene como primordial el elemento humano, la gente, el pueblo colombiano. Y eso hace que todos los esfuerzos que el Estado hace estén encaminados a mejorar el estatus de vida de todos sus habitantes. Por eso es Estado social de derecho. Está organizado en forma de república unitaria. Colombia es una república democrática porque es elegida por sus dirigentes, son elegidos por los mismos habitantes, por los ciudadanos colombianos. Y es unitaria porque toda la administración pública, las entidades estatales, el Congreso y todas las ramas del poder público están en el centro del país, que es la capital de la República. Hay descentralizaciones en algunas de las dependencias, por ejemplo, la rama judicial tiene pues, sus juzgados, sus tribunales en todos los municipios y departamentos del país. Y también otras entidades del Estado, como la Fiscalía, Procuraduría, etcétera, también están presentes en todo el país, pero hay una organización o una administración central que es la que dirige todas las diferentes seccionales o sucursales, podríamos decir, de las diferentes entidades estatales. Es participativa y pluralista porque en contraposición a la Constitución Política de 1886, hay apertura para los diferentes grupos y partidos políticos, donde cada cual puede participar si a bien lo desea y cumple con ciertos requisitos, puede participar en el desarrollo democrático del país. Fundada en el respeto a la dignidad humana, precisamente es la razón de ser del Estado social de derecho, es la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general. Todo esto hace que el artículo primero de la Constitución sea la esencia de lo que somos los colombianos. Continuamos en Al Derecho, el programa jurídico del canal comunitario Sonsón TV, igualmente por Radio Sonsón en los 1490 de la AM. También recuerden que pueden enviarnos sus consultas al correo electrónico comunicaciones@servicops.com y al celular 311-747-8294, ese es el número telefónico del canal Sonsón TV, o también al 310-410-2312 de Radio Sonsón. Si usted de pronto tiene algún tipo de consulta, la puede enviar a estos números o a este correo electrónico y trataremos acá en este programa Al Derecho de darle como una guía por dónde debe usted como tomar el camino. Bueno, Julián, también tenemos acá en nuestro programa la consulta. Uno de los televidentes y de los oyentes nos ha enviado alguna pregunta y trataremos pues de resolvérsela dentro de la medida de las posibilidades. Creo que ya hablamos un poco sobre la consulta que nos ha hecho esta persona, pero tal vez podamos ampliarla un poquito más. Y él considera que al separarse él es católico, cree que al separarse por la iglesia del rito católico, también igualmente
realizará la separación por lo civil, es decir, ya sus bienes quedarán separados, quedarán para él. Él piensa eso, que al separarse por la iglesia también lo hace por lo civil. Ya hemos tocado un poco de ese tema, pero ¿qué tal si le respondemos a nuestro televidente? Sí, claro que sí, John. Lo que pasa es que en la iglesia, como tal, no existe la sociedad conyugal. En la iglesia solamente es el matrimonio, la familia y, pues, digamos, los términos que maneja la iglesia como tal, más espirituales, ¿cierto? Que se unen para formar una familia, ¿cierto? De ahí nacen los efectos civiles, por lo que ahorita hablábamos, pues, por el concordato. Ahora, en la parte jurídica existe la disolución y la liquidación de la sociedad conyugal, pero en la iglesia existe la nulidad del matrimonio religioso, ¿cierto? Es decir, para la iglesia, cuando se pide la nulidad del matrimonio religioso, se pide es que la iglesia declare que ese matrimonio no existió, ¿cierto? ¿Cómo así? Eso se escucha muy confuso. Para la iglesia, digamos que la parte central del matrimonio es que usted va a estar con su pareja hasta que la muerte los separe, ¿cierto? O sea, eso es la única causal de la iglesia, de que ustedes dos puedan estar separados hasta la muerte de uno de los dos, ¿cierto? Entonces, si usted decide de terminar el matrimonio religioso, o sea, el vínculo sagrado de la iglesia, usted tiene que ir ante la misma iglesia para que ellos declaren que el matrimonio fue nulo, y ellos tienen unas causales especiales, o sea que fue en un momento de presión, que no fue un momento voluntario, que fue presión de familiares o que usted no se encontraba pues en todos sus cabales al momento de realizar el matrimonio. Entonces la iglesia lo que decreta es la nulidad de ese matrimonio, ¿cierto? Ahora, cuando la iglesia decreta la nulidad de ese matrimonio, usted debe ir con esa declaración de nulidad a la registraduría o a la notaría donde tenga registrado su matrimonio, para que ellos también anulen el matrimonio civil. O sea, los efectos civiles que se generaron con el matrimonio religioso también cesan sus efectos, así como nacieron con el vínculo religioso, también mueren con la nulidad de matrimonio religiosa. Lo que no ocurre cuando usted se divorcia por lo civil, ¿cierto? Pues cuando usted se divorcia, o sea, cesa los efectos civiles del matrimonio religioso, igual usted sigue casado por la iglesia. Es decir, la iglesia no lo va a volver a casar a usted porque porque no se ha declarado la nulidad dentro de la iglesia, ¿cierto? Es decir, cuando usted disuelve y liquida la sociedad conyugal después de casarse por la iglesia, pero cuando usted la disuelve y la liquida en la parte jurídica, usted sigue casado por la iglesia. Eso no quiere decir pues de que sus bienes vayan a seguir haciendo parte pues de la sociedad, porque lo que en realidad se irrumpió fue la sociedad conyugal, o sea, los vínculos jurídicos, los efectos civiles de ese matrimonio, ¿cierto? Pero para la iglesia es hasta que la muerte los separe o hasta que se decrete la nulidad, porque la iglesia solamente tiene la nulidad. O sea, la iglesia lo que determina es que ese matrimonio no existió, porque hubo unos factores externos que al momento de casarse, digamos, determinaron de que la voluntad no fue plena entre los dos para realizar ese rito, ¿cierto? Entonces, a la pregunta que hace el televidente es, si la iglesia ya le decretó la nulidad de su matrimonio religioso, debe ir con esa declaración de nulidad a donde registró su matrimonio para que registren esa nulidad, y lógicamente pierde los efectos también civiles de ese matrimonio, porque desde donde nació pues también está muriendo, ¿cierto? Nació desde la iglesia y también ya está muriendo. Entonces eso también tiene que hacer cesar todos esos efectos pues que generó el matrimonio, o sea, que se anula todo el proceso que se realizó, tanto el católico como el civil. Pero si una persona se casa por la iglesia y solo se divorcia y liquida la parte civil, esa persona sigue casada por la iglesia. Sigue casada por la iglesia y la iglesia no lo va a volver a casar hasta que no decrete la nulidad de ese matrimonio. Ahí depende mucho de los intereses. Si mi interés es separar bienes, yo creo que sería lo civil, ¿cierto? Pero si mi interés es como ya ético y moral y separarme no separarme, que me anulen el matrimonio, sería por lo religioso. Luana, a partir de la pregunta que nos hace el televidente me surge otra, y es, si esa persona se separaron, ejemplo, hace 20 años, ya no conviven juntos, no comen juntos, es decir, ni siquiera se ven hace, por ejemplo, 20 años, todos los bienes que esas personas adquirieron, tanto el uno como el otro, entrarían a ser parte de la liquidación si deciden hacerlo, o a partir de que ellos se separaron, solo lo que tuvieron hasta ahí.
Estoy claro. Pero hablando, o sea, si ya se declaró la nulidad católica y no la registraron, o no, simplemente ellos decidieron dijeron, no, nosotros separarse de hecho. ya no somos capaces de vivir juntos, hasta luego. Pero un ejemplo, en 20 años deciden, no, separemos esto por lo civil, por lo legal, separemos los bienes. ¿Pensarían ellos que es a partir de la separación verbal que ellos dos hicieron, o esos 20 años que transcurrieron y lo que consiguieron también entraría a ser parte de la liquidación? Listo. Dairo, desde que no se haya hecho la liquidación de la sociedad conyugal, todos los bienes que consiga uno del otro ingresan a la sociedad conyugal, no importa si no están conviviendo, ¿cierto? Lo que sí generan en ese tiempo de no convivencia es una causal muy expresa del Código Civil, del artículo 154 que tiene las causales de divorcio, ¿cierto? La causal que ellos ahí consiguen al momento de no convivir es que la no convivencia por más de 2 años ya es una causal de divorcio como tal, ¿cierto? Entonces ya podrían ir ante el juez de familia a solicitarle el divorcio y la liquidación de la sociedad conyugal porque ya tienden a una causal. La causal es la no convivencia por más de 2 años, entonces estarían atendiendo una causal, pero todos los bienes que consiguieron durante ese tiempo ingresan a la sociedad conyugal porque la sociedad todavía está viva, no se ha disuelto ni se ha liquidado, entonces todos los bienes ingresan a la sociedad conyugal. Y si por ejemplo una de esas personas se separó pues de su pareja así y consiguió otra pareja y se fueron a vivir juntos en una unión marital, de hecho, esos bienes, digamos que, ¿qué pasa ahí con ellos? ¿La mitad es de uno, la mitad es del otro? ¿Cómo es la cosa ahí? Sí, o sea, la persona puede, digamos que para declarar una sociedad patrimonial de hecho o una declaración de unión marital de hecho, ¿cierto? Uno de los requisitos es que ambos sean solteros, sin sociedad conyugal vigente, o sea, que ambos sean solteros, ¿cierto? Entonces, si esta persona se fue a vivir con otra, a configurar una unión marital de hecho, ¿cierto? Para declarar esa sociedad va a tener un problema porque no ha disuelto ni liquidado la otra, entonces ante la ley pues no es soltero, todavía sigue siendo casado, entonces va a prevalecer los bienes que él siga consiguiendo, van a seguir ingresando a su sociedad conyugal, ¿cierto? Van a seguir ingresando a su sociedad conyugal porque esta sociedad no se ha disuelto ni liquidado, entonces la ley ya prevé eso, ¿cierto? Entonces para que se configure esa sociedad patrimonial de hecho, ambos compañeros deben ser solteros, aunque hay unas manifestaciones ya de jurisprudenciales pues, de la Corte, donde se reconoce tanto, digamos, el derecho del compañero permanente como el del cónyuge, pero eso ya es en aspectos pensionales y en otros asuntos pues, que ya tendría uno que profundizar, ¿cierto? Pues ya son casos muy concretos, pero en general, para que se configure una sociedad patrimonial de hecho, uno de los requisitos, aparte de la convivencia por más de 2 años, es que ambos sean solteros. Entonces, en este caso que usted plantea, John, pues es imposible que se empiecen a configurar 2 sociedades aparte, porque igual usted lo que está consiguiendo, siendo casado y sin liquidar la sociedad conyugal, está ingresando al patrimonio conyugal, que es el que está prevaleciendo en este caso. Bueno, Julián, ¿qué tal si hablamos un poco ya de las capitulaciones, que de pronto lo vemos muchos en las novelas mexicanas, pero que de hecho no es como muy común, más en el municipio de Sonsón? ¿Qué son las capitulaciones y cómo afectan a los bienes o cómo entra este tema a trabajar ahí? Sí, bueno, las capitulaciones matrimoniales, pues ahorita hablamos que el matrimonio es un contrato, ¿cierto? Exacto. Las capitulaciones matrimoniales es un acto precontractual o prematrimonial, ¿cierto? Es una posibilidad que establece el Código Civil para que los cónyuges, digamos, excluyan de la sociedad conyugal que se va a configurar bienes, ¿cierto? Entonces las capitulaciones solamente habla de bienes, ¿cierto? Y sirve para excluir o para incluir bienes, o sea, sirve para los dos, ¿cierto? Es más utilizada para excluir, o sea, para decir que los bienes que consigamos de aquí en adelante van a ser cada uno, o sea, de cada cónyuge el que los consiga, ¿cierto? O sea, lo mío es lo mío y lo suyo es lo suyo, ¿cierto? Esas son las capitulaciones matrimoniales, o sea, colocar condiciones a la vida patrimonial del matrimonio, ¿cierto? Colocarle condiciones a al patrimonio que va a ingresar a esa sociedad conyugal. Las condiciones pueden ser incluso ingresar a la sociedad conyugal bienes que no tienen que ingresar. Entonces yo puedo capitular antes de casarme y decir, es que yo tengo unas propiedades que yo sé que no van a entrar a la sociedad conyugal, pero yo quiero que entren. Entonces por medio de las capitulaciones yo las puedo ingresar, pero las capitulaciones son más utilizadas son para excluir, o sea, para decir de aquí en adelante lo que se consiga, digamos, va a ser de cada quien, o sea, de cada cónyuge el que lo consiga, pues esto va a ser suyo y no va a ingresar a la sociedad conyugal. Incluso con las capitulaciones se puede hablar de que se puede hablar de una liquidación de la sociedad conyugal previa,
sea, Sí. se puede hablar de eso, ¿cierto? Porque si yo estoy diciendo que ningún bien va a ingresar a la sociedad conyugal en las capitulaciones, pues básicamente yo ya liquidé la sociedad conyugal antes de iniciarla. Pues ya hay una liquidación previa a la conformación de la sociedad conyugal. A propósito de eso, digamos que dentro de un entorno muy machista se pensaría pues que como el hombre es el que trabaja, entonces es el que consigue por su trabajo la mayoría de los bienes. Digamos, por ejemplo, gracias a mi trabajo conseguí la lavadora, la nevera, el televisor, etcétera. La mujer, como es ama de casa, está en su casa, que también es un oficio, valga aclararlo, digamos que el hombre pensaría, no, como es con mi trabajo, con mi plata, todo eso es mío a la hora de la liquidación, ¿cierto? Pero no es así. O sea, todo lo que se consiga, sin importar quién lo haya comprado o a causa del trabajo de quién, entra dentro de la liquidación, ¿cierto? Sí, todo ingresa a la sociedad conyugal, o sea, todo lo que se consiga, todo lo que consiga el uno o el otro, porque es que, digamos lo que dice usted, eso es una posición pues machista, ¿cierto? Porque de todas maneras hay que entender de que el hombre lo que haya conseguido, así la mujer esté solamente en su casa, pues lo ha conseguido gracias a ella, porque ella es quien a la final lo está alimentando, le está generando tranquilidad y todo, pero pues en términos jurídicos, todo lo que se consigue dentro de la sociedad conyugal ingresa a la sociedad conyugal, sea que lo haya conseguido el uno o el otro, ya con las excepciones que hablamos, ¿cierto? Con las excepciones pues, de las herencias, de las donaciones y con las capitulaciones, que también es una excepción. Pero como también lo hablé, las capitulaciones no solamente sirven para excluir bienes de la sociedad conyugal, sino también para incluir. Bueno, Julián, ¿y qué tal si tocamos el tema de las parejas del mismo sexo, ¿cierto? Digamos que no existe o que yo conozca, que sea la validez del matrimonio por lo civil, pero deciden irse a vivir juntas y cumplen más de 2 años y deciden separar la sociedad conyugal. También la ley los cobija igualmente que una pareja heterosexual. Sí, o sea, ahí no se configura una sociedad conyugal, se configura pues lo que habíamos hablado ahorita, que es una sociedad patrimonial de hecho, ¿cierto? Igual, son 2 personas que decidieron unirse, ¿cierto? Que compartir lecho, techo y mesa, ¿cierto? Por más de 2 años y pues empiezan a configurar también una sociedad patrimonial que en fines legales puede ser disuelta y liquidada. Bueno, Julián, ya para terminar, se nos está acabando el tiempo, digamos que una pareja decide pues, divorciarse, ¿qué debe hacer? ¿A qué entidad debe acudir o cómo lo debe hacer? Si existe como un beneplácito entre los dos, ¿lo queremos hacer los dos o simplemente es uno el que lo quiere hacer? Listo, entonces en cuanto a eso, Jairo, pues digamos que una de las causales del divorcio también es el mutuo acuerdo, ¿cierto? El mutuo acuerdo es lo que conocemos como divorcio express, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay, digamos, discordia entre las partes, las 2 personas deciden divorciarse, deciden liquidar y eso lo pueden hacer ante un notario. ¿Por qué? Porque no va a haber discusión, ¿cierto? No va a haber discusión, entonces no hay, digamos, necesidad de ir a la jurisdicción o al juzgado de familia para que el juez sea el quien dirima ese conflicto que surge entre los 2 cónyuges. Entonces, el divorcio express también se puede hacer ante juzgado de familia, lo pueden hacer de mutuo acuerdo, ¿cierto? Pero lo pueden hacer también ante notario porque están, digamos, ambos están de acuerdo, entonces es algo que va a ser mucho más rápido, mucho más sumario, ¿cierto? Ya en cuanto al divorcio contencioso, que es cuando ambos pues tienen conflictos de intereses, o lo que escuchamos mucho por ahí que es que él no me quiere dar el divorcio. Es que no es si uno quiere o el otro no quiere, ¿no? Simplemente hay unas causales establecidas que, como lo hablábamos ahorita con el ejemplo que usted me da de 20 años de no convivencia, hay una causal. Entonces, lo que dicen cuando las personas expresan que es que el otro no me quiere dar el divorcio, ¿cierto? Es porque quisieran hacerlo de mutuo acuerdo. Entonces necesitarían las firmas de los 2 en el acuerdo para que el divorcio salga rápido. Pero por ejemplo, si llevan más de 2 años de no convivir, pues simplemente se acercaría a la persona que está interesada en divorciarse ante el juzgado de familia y le solicita al juez que por favor disuelva la sociedad conyugal y luego que la liquide, ¿cierto? Porque ya se ha cumplido una causal expresa del Código Civil. Digamos, llevo más de 2 años de no convivir con mi pareja, pues ya hay una causal expresa, entonces yo no necesito que el otro me firme voluntariamente, ¿no? Yo voy ante el juzgado para que declare la disolución de esa sociedad conyugal, porque ya atiende a una causal expresa del Código Civil. Y como está esa causal de los más de 2 años de no convivencia, también hay otras causales pues, adicionales, todas están establecidas en el artículo 154. Y si la pareja, pues, digamos, atiende a una de esas causales, no necesita que el otro voluntariamente le firme su divorcio. Pues es algo que también era de aclarar, porque es algo muy común que escuchamos pues, entre las personas, que la pareja no me quiere dar el divorcio. Entonces eso ya es algo pues, que ya queda claro.
Bueno, Julián, muchas gracias por estar acá en Al Derecho y por esa explicación, digamos, en términos generales tan sencilla. Esperamos que a partir de esto nadie en su casa se quiera divorciar, que más bien dialoguen. Bueno, Julián, muchas gracias por estar acá. Los televidentes recuerden, si tienen alguna inquietud, algún problema jurídico, enviarnos su consulta al celular 311-747-8294 de Sonsón TV o al correo comunicaciones@servicops.com. Julián, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Dairo, a ustedes por invitarme. Los televidentes nos vemos la próxima ocasión en Al Derecho.